iglesia, cierra allí tus ojos y cántale al Señor esta canción con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Solamente eres tú y Dios. Lejos de casa me encontré, sin saber a dónde ir. Nada llenó mi corazón, nada sació mi interior. Convénceme de mi error, ayúdame a volver a ti. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Gracias, Señor, porque conociendo nuestro pasado nos aceptas y nos haces tus hijos, Señor. Gracias. En mi mayor dolor Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador
IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Qué bueno es estar en la casa del Padre, ¿cierto? Pero también qué bueno es si algún día nos hemos alejado de la casa del Padre y regresar a esa casa y más a la casa de nuestro Padre Celestial. Qué bueno es, porque nunca, Él dice que siempre seremos sus hijos. Una vez adoptados, somos sus hijos para siempre. Vamos a la palabra y vamos a leer el Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Hoy la versión que vamos a usar de la Biblia, la palabra, es la Dios habla hoy. En las pantallas van a aparecer los textos para que estemos en la misma versión. Y dice la palabra en Mateo capítulo 24 versículos 12 al 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás, pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Voy a volver a leer la palabra. Dice: habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás, pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Amén. Y esta palabra la he titulado La bendición y la protección de los que perseveren hasta el fin. La bendición y la protección de los que perseveren hasta el fin. Y es que realmente ahí en el versículo 12 que acabamos de leer, ese versículo debe ponernos a pensar a todos nosotros, en verdad, porque la palabra está diciendo que por causa de la maldad que se desatará en estos últimos tiempos, el amor de muchos se va a enfriar. Dice que muchos, incluso dice la mayoría, dejará de tener amor hacia los demás. Entonces, este versículo a mí me suena como a esa alarma que a veces coloco para que me despierte a determinada hora. Y saben que en el reloj profético de Dios estamos viviendo ya tiempos muy avanzados, y algunos lo llamamos tiempos finales, porque en verdad ya el desencadenar de todas las cosas se está aproximando de una manera impresionante. Y cuando me dice que el amor de la mayoría dejará de ser hacia los demás, es preocupante. ¿Y por qué digo es una alarma? Porque es algo que debe despertarnos y decir, bueno, ¿será que yo soy uno de aquellos en los cuales el amor se está enfriando? ¿Seré yo uno de esos? Y el versículo 13 nos dice algo contundente y dice: pero el que siga firme hasta el fin, en la versión Reina Valera dice: el que persevere hasta el fin, dice, se salvará, ese será salvo. Entonces, es una alarma y es una alerta para cada uno de nosotros para recapacitar y pensar, bueno, ¿qué está pasando con mi amor? ¿Qué está pasando con mi compasión, con mi bondad? ¿Qué está pasando con mi misericordia? ¿Será que he dejado de ser bondadoso? ¿He dejado de tener misericordia de las personas? Y más cuando no se tiene misericordia ni siquiera de su propia familia. Porque muchas veces andamos enojados con nuestra familia
y por bobadas. La mayoría de las veces, claro, hay cosas que son duras, difíciles y que de verdad son importantes, las que nos han hecho enojar, pero la mayoría de las veces son cosas muy vanas, cosas muy débiles para incluso a veces pensar que no le vuelvo a hablar a esa persona. ¿Qué está pasando con nuestra caridad? ¿Qué está pasando con las cosas buenas que hacíamos? ¿Estamos dejando de hacer las cosas buenas? No podemos, iglesia, permitir que la maldad que se ha venido sobre este mundo enfríe nuestro amor. No podemos permitirlo. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 4, los versículos 20 al 21, y dice la palabra lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios, ojo con lo que está diciendo la palabra, si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Si odiamos a las personas, si odiamos a nuestra familia, si odiamos al hermano, no digamos que amamos a Dios, porque estamos siendo mentirosos. Si amamos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Amar también a los demás, para que se haga realidad esta palabra. Dice, pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Amén. Y vuelvo a la advertencia que nos hace el Señor: pero el que siga firme hasta el fin se salvará. El que siga firme hasta el fin se salvará. O sea, el que persevere, el que no se canse. ¿Qué es perseverar? ¿Qué es seguir firme hasta el fin? Es mantenernos firmes en medio de todas las dificultades que pasemos, firmes con Dios, agarrados de Él, sobreponernos a toda adversidad. El Señor dice que Él no va a permitir más allá de lo que nosotros podamos soportar, y para toda adversidad, para todo mal, para toda tentación, Él da una salida. No rendirnos bajo la presión. Hoy somos presionados por muchas cosas en el mundo: las redes sociales, las nuevas ideologías, los gobiernos contra Dios que se están levantando. Somos presionados por muchas cosas, y no debemos rendirnos ante esa presión. Más bien debemos esperar valientemente y calmadamente en las manos de Dios, porque nuestra vida está escondida en el Señor. No es que nos resignemos a la suerte de los acontecimientos, sino hacerles resistencia, pero resistencia activa. ¿Y cómo podemos nosotros hacer resistencia activa? Una, orando; otra, estudiando la palabra; y otra más, predicando, enseñándoles a otros también las escrituras, lo que vamos aprendiendo nosotros de la palabra, lo que Dios nos va enseñando también, pasarles este conocimiento a otros. Y nosotros debemos saber que para todas estas cosas, aún para orar, aún para leer la Biblia, el Señor nos da la fuerza. Por eso debemos confiar en de dónde proviene nuestra fuerza. Y nuestra fuerza proviene de Dios. No confiemos en nuestras propias fuerzas, porque nos vamos a cansar muy rápido. Y puede que perdamos
algunas batallas, iglesia, pero lo que sí tenemos asegurado es que vamos a ganar la guerra. Se perderán batallas, pero la guerra la tenemos ganada. El barco nuestro no se va a hundir en la tormenta. El Señor nos va a llevar a puerto seguro. A veces parece que se fuese a hundir, pero no lo dejará hundir. El Señor está allí para sostenernos siempre. Y miremos en Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 3 primeramente, donde Dios nos habla de la protección que hay sobre nosotros los que hemos nacido de nuevo, los que hemos aceptado al Señor. Por eso es muy importante nacer de nuevo. Nacer de nuevo es aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, recibirlo y hacer al Señor el dueño de nuestra vida y el salvador de nuestra vida. Y dice ahí el versículo 3 de Primera de Pedro: alabemos a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Y saben que hoy más tarde, al finalizar el servicio, vamos a tener bautismos aquí en este lugar. Y estas almas, estas personas que han decidido dar ese paso, ahí está simbolizado, en el paso del bautismo está simbolizado lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros cuando estuvo aquí en esta tierra. Cuando la persona va a las aguas del bautismo y es sumergida allí, o algo más hermoso, cuando la persona se está encaminando hacia las aguas, está siguiendo los pasos de Jesús, porque el Señor un día también en esta tierra lo hizo. Se encaminó a las aguas hacia alguien que estaba bautizando, llamado Juan el Bautista, y el Señor no tenía pecado, no tenía de qué arrepentirse, y sin embargo lo hizo. Y lo hizo diciendo para que se cumpliera toda justicia. Y qué bueno cuando nosotros lo hacemos, porque estamos siguiendo las pisadas de Jesús, estamos siguiendo las pisadas de Él, estamos siguiendo su ejemplo. Y nosotros sí que tenemos de qué arrepentirnos, amén. Y cuando la persona es sumergida en el agua, está simbolizando que está siendo sepultada, o sea que ha muerto para el mundo y está siendo sepultado esa vieja persona, ese antiguo hombre, esa antigua mujer lleno de vicios y de pecado. Está siendo sepultado. Y cuando la persona es sacada del agua nuevamente, está simbolizando la resurrección que hizo Cristo. Cristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Por tanto, estamos participando simbólicamente nosotros de esa resurrección de Cristo. Hacer unas nuevas criaturas, hacer unas nuevas personas, hacer esa persona que Dios siempre ha querido que nosotros seamos. Las cosas viejas pasaron, Él hace todas las cosas nuevas en nosotros. Gloria a Dios. Y se nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva, y por esta razón debemos siempre bendecir a Dios, porque, mis amados hermanos, Dios es el valor más grande que tenemos nosotros. No hay nada más grande que nosotros podamos tener. Una carrera, una esposa, un esposo, demasiado dinero, cualquier cosa que pensemos aquí sin Dios no vale la pena.
lo más valioso y lo más grande es tener a Dios con nosotros y en nosotros y a favor de nosotros. Es lo más grande, gloria a Dios. Y dice el versículo 4, y hará que ustedes, ¿quiénes son ustedes? Nosotros, dice, reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Todo lo que nosotros podamos conseguir aquí, un día se va a acabar. Y con la muerte, aquí se va a quedar. ¿Y de qué valió todo esfuerzo? Porque no nos vamos a llevar absolutamente nada. Ni siquiera la ropa con la que nos meten a la tumba. Porque el cuerpo se va a deshacer y esa ropa ahí va a quedar. No va a quedar, ahí va a quedar. No nos vamos a llevar nada. Mientras que la herencia que Dios tiene preparada para nosotros, dice la palabra, no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Es una herencia eterna, eterna. Entonces vale la pena agarrarnos de Dios, obedecer a Dios y reconocer a Dios. Porque es muy triste no reconocer a quién está, a Dios en esta tierra. Si no se reconoce aquí, un día se va a reconocer arriba en el cielo, pero para ser enviado al lago que arde con fuego y azufre. Y no es como alguien dice que ¿por qué Dios es tan malo que va a echar a un poco de gente a que se queme en un horno o en el infierno? No, es que Dios no los echa. Las personas, las que se van solitas para allá, porque para eso están los dos caminos, el camino que conduce a Dios y el camino que conduce a la perdición, y eso lo escogemos nosotros. Somos nosotros los que escogemos el camino. El infierno fue hecho para Satanás y sus demonios, pero desafortunadamente muchos quieren irse a pasar esa temporadita eterna de playa, brisa y mar, ahí en las playas del infierno. Nada parecido con lo que conocemos acá de playa, brisa y mar. Entonces, iglesia, tenemos como bendición una herencia poderosa en Dios, grande en Dios, maravillosa en Dios. Voy a leerles en Apocalipsis capítulo 21, los versículos 2 al 7, para que a ver si logramos captar un poco de lo que Dios tiene preparado y está preparando para nosotros. Vamos a leerlo. Dice Apocalipsis 21, capítulo 2, versículo 7. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía: aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Si no hay muerte, ni llanto, ni dolor, es porque la enfermedad tampoco existe en ese lugar. Y dice que porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo: ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber del manantial del agua de la vida sin que le cueste nada. ¿Cuál es esa agua de la vida?
Es la vida eterna, es lo que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo, para que seamos eternos. El que salga, ojo con esto, el que salga ¿qué? Vencedor, o sea, el que persevere hasta el fin, el que no se canse. Muchos empezaron la carrera, pero no la van a terminar porque se cansaron, se aburrieron, no esperaron la bendición de Dios, porque quizá oraron una o dos veces y no llegó lo que querían, o porque quizá un día fueron y se asomaron a una iglesia y pensaron que ese día les iba a llegar la bendición y no llegó, entonces desistieron. Y peor aún, los que incluso les llegó la bendición y la bendición los alejó de Dios, porque también sucede. El que persevere hasta el fin, dice, recibirá todo esto como herencia, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aleluya. Esa es la herencia que tenemos. Y esto a grandes pasos, no explicando todo lo que tiene el Señor ahí en el cielo para nosotros, pero que esa salvación realmente empieza desde que aceptamos al Señor como nuestro Salvador y como nuestro dueño. Desde que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ahí empieza esa vida eterna, porque ahora viene la protección que Dios nos da. Leamos el versículo 5 de Primera de Pedro. Por la fe que ustedes tienen en Dios, por la fe que nosotros tenemos en Dios, amén. Por la fe que ustedes tienen en Dios, que ustedes y yo tenemos en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos finales. Iglesia, la bendición y la protección de Dios que hemos recibido hasta hoy no tiene comparación con lo que falta por recibir. No tiene comparación. Yo creo que podemos imaginarnos todo lo mejor y no llegamos a ver lo que realmente Dios tiene preparado para nosotros. La fe que hoy tenemos ha hecho que haya una protección especial sobre nosotros de parte de Dios. Es una protección por el poder de Dios. Porque realmente el poder de Dios se ha posado sobre nosotros. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos creído. Y algunos han pensado que ese poder era el poder de ellos. Como dice Pablo, algunos se creyeron dioses por eso y no reconocieron que era Dios quien les daba ese poder y esa bendición. Nosotros en el camino como cristianos somos protegidos en las tentaciones, en las presiones, en el estrés. Somos protegidos en el agotamiento, en la persecución, en la frustración, en el sufrimiento. Somos protegidos en la confusión, en el temor y aún en las trampas que nos presenta el enemigo para hacernos caer y para hacernos desmayar. Allí también tenemos la protección de Dios. En 1 de Pedro 1:6 dice la palabra:
Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Tenemos que tener claro sí algo, iglesia, y es que nuestra seguridad no está garantizada por nuestra fidelidad, sino que nuestra seguridad está garantizada es por la fidelidad de Dios. Para que no nos equivoquemos, porque ahí a veces es donde nosotros dudamos, porque se escucha decir, me pasó algunas veces o muchas veces que en alguna situación difícil decía, pero ¿por qué, Señor, si te estoy siendo fiel? Si estoy cumpliendo con tus ordenanzas, si me estoy esforzando por mejorar en las cosas. Algunos dicen estoy ofrendando, otros dicen si yo estoy diezmando, si tal. ¿Y por qué entonces me pasa lo que me pasa? Estamos equivocados, mis hermanos. Estamos creyendo que por nuestra fidelidad es que viene la protección de Dios. No es por nuestra fidelidad. La protección de Dios llega es por la fidelidad de Él mismo hacia nosotros. Y dice la palabra que es necesario que pasemos pruebas. ¿Por qué llegan las pruebas? Porque son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Porque al soportar la prueba y vencerla y pasarla y superarla, nuestra fe se fortalece. Si no fuese así, mis hermanos, en cualquier problemita que nos agarrara por ahí desprevenidos, desmayaríamos y caeríamos en derrota y en desgracia. ¿Por qué es que nos llegan pruebas tan duras muchas veces como la muerte de alguien muy querido y la podemos soportar? Y uno escucha a las personas, lo he vivido en carne propia, cuando he perdido un familiar muy querido y que cuando está en vida uno dice, yo no sé, yo creo que sin esa persona no puedo vivir, y de pronto faltó y se queda uno asombrado de la fortaleza que recibe de Dios para soportar esa situación tan difícil. Y cuando pasan los años recordamos y decimos, realmente no sé cómo salí de allí, pero lo cierto fue que salí porque tengo un Dios tan grande y poderoso que está conmigo en todo momento. Y de pronto en esos tiempos de dolor no lo sentimos, pero cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que Dios estuvo con nosotros allí y que nunca nos dejó y que nunca nos abandonó. Dios usa su divino poder para protegernos durante nuestra vida cristiana para la salvación que será revelada. Lo que Dios quiere es que entendamos que su protección está sobre nosotros en cada momento, iglesia, en todo momento, cada segundo de nuestra vida. La protección de Dios está sobre nosotros. ¿Para qué? Para que nos sintamos seguros siempre. Dios quiere que sintamos que Él mismo está haciendo lo que tiene que ser hecho para garantizarnos nuestra salvación final y eterna. Y quiero llevarlos a algo aquí demasiado importante, que si llegamos a comprender lo que si se nos aclara, considero que es una bendición haber venido hoy a este lugar, porque estamos tan agarrados de las cosas materiales, de las cosas que se ven y se pueden palpar. Estamos tan agarrados de ellas
que pensamos que cuando se habla de la protección de Dios es solo para eso, para proteger nuestras finanzas, para proteger de que mi empresa no se vaya a la quiebra, que mi negocio no se acabe, que no me vayan a echar del empleo, que no me vaya a enfermar, que no me vaya a accidentar o aún que no me vaya a morir. Porque muchas veces se cree que las personas, hasta eso se llega a pensar, no directamente, pero sí indirectamente, que las personas no se pueden morir. Personas desesperadas porque se murió el abuelito que tenía 110 años. Y bravos con Dios porque Dios no lo había salvado. Entonces, ¿cuántos años pensaba que iba a vivir su abuelito? Y eso nos hace perder la perspectiva real de lo que Dios quiere enseñarnos y darnos a conocer. Claro que sí, la protección también es para eso, pero no es lo principal de Dios, porque como les decía, vamos a sufrir algunas pérdidas. El problema es que cuando creemos que nada nos puede pasar como cristianos, que nada malo nos puede pasar, nos desenfocamos. Porque el Señor nos advirtió: en el mundo habrá aflicción, en el mundo tendremos aflicción. Lo que sí dijo Él es que no nos desesperáramos, porque Él ya había vencido al mundo. Y no nos enfoquemos en esa herencia material, en esa herencia física, en esa herencia que vemos. Fijemos nuestra mirada en lo que no se daña, en lo que no se marchita, en lo que no se corrompe, en lo que no muere, en lo que no se acaba. Nuestra herencia celestial, que es eterna. ¿Cuántos, mis hermanos, aquí acabamos la vida por estar trabajando 24 horas al día, hasta casi las 24 horas al día muchas veces, por conseguir una casa, por conseguir un lugar, descuidando a Dios, no teniendo a Dios en cuenta para nada, cuando dice el Señor que Él se fue a construirnos una mansión? Y muchos se van a quedar aquí con lo que lograron, y como digo, ni siquiera con eso, porque no se van a llevar nada. Al lugar que nos vayamos no nos vamos a llevar nada, sea el cielo o sea el infierno, nada nos vamos a llevar. Y por estar allí olvidados de Dios, desgastando su vida por conseguir unos 4 pesos, se pierden la verdadera bendición, la eterna. Se pierden la mansión, se pierden el gozo eterno, la felicidad, se pierden todo, absolutamente todo. Así que no podemos ser hijos de Dios inseguros, ni como hijos de Dios tener nuestra seguridad en el lugar equivocado. No podemos estar en el lugar equivocado. Leamos Hebreos capítulo 13, el versículo 7. Así que podemos decir con confianza, vamos a decirlo, iglesia, el Señor, digámoslo todos, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Ay, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Coloque ese problema en las manos de Dios realmente. Suéltese ese problema, ese vicio. Colóquelo en las manos de Dios. No estás solo luchando, no estás sola. Coloque
esa bestia en las manos de Dios, digo, ese esposo malvado en las manos de Dios. Coloque esa esa mujer en las manos de Dios. Deje de luchar usted solito. Descanse en el Señor. Pero es que a veces dice, es que yo no lo puedo cambiar, yo no la puedo cambiar, ¿qué hago? Mis hermanos, ¿qué hace? Póngalo en oración. Ay, la oración es como esa olla a presión. Meta los frijoles ahí o esas arvejas bien duras y póngalas 1 hora ahí en la olla a presión a ver qué pasa, cómo le queda. Una colada, ¿cierto? Mire, la oración vuelve una colada, esa dureza de ese corazón, lo ablanda, lo derrite. Lo que pasa es que nos cansamos muy rápido. Y confiemos en Dios. Porque a veces oramos y nos levantamos de la oración y nos visita el vecino, la amiga, el amigo, el familiar o el que sea, y de una vez, ¿qué? ¿Cómo le va? No, mejor dicho, ni para qué le cuento. Ese sinvergüenza, esa no sé qué. Y acababa de orar por él o por ella. Ahora mismo, en este mismo instante, estamos siendo protegidos por el poder de Dios a través de nuestra fe, iglesia. Esa fe que tenemos, que Dios nos ha dado y que nos ha permitido hacer crecer, es más valiosa que el oro. Es más valiosa que el oro. Entonces, tenemos que saber que lo más importante y a veces es lo más difícil de entender sobre la protección de Dios, que siempre está sobre nosotros, no es tanto, iglesia, para salvar lo material que tenemos, ni lo físico que tenemos, ni lo que vemos. Es para salvar en nosotros esa herencia eterna que se llama salvación. A veces decimos o nos acongojamos, nos entristecemos, renegamos hasta de Dios porque se murió un niño o porque un jovencito salió de la casa y lo atropelló un vehículo y lo mató, y estas cosas, y a veces nos dolemos con Dios y nos enojamos con Dios, renegamos y muchas veces hasta dejamos la vida cristiana y decimos, no quiero volver a saber nada de Dios. Mis hermanos, el Señor dice, el que persevere hasta el fin, ese es el que alcanzará esa herencia. Ese será salvo, ese se ganará esa herencia eterna. Esas cosas no me pueden desanimar. ¿Sabe por qué nos desanimamos? Porque habíamos puesto la mirada, era en eso. Teníamos la mirada en lo terrenal. Oh, sorpresa. ¿Qué tal que nos alejemos de Dios porque se llevó mi hijo que no tenía sino 10, 18 años, 20 años? Y resulta que solo Dios sabe todas las cosas. Y ese era el momento preciso para que ese muchacho no se perdiera la herencia eterna. Perdió la vida, pero se ganó el cielo. Y nosotros eso no lo sabemos, mis hermanos. Y muchos, por no perseverar hasta el fin, se pierden la herencia eterna.
Dios quiere, por sobre todas las cosas, guardar nuestra salvación. Dios quiere que no perdamos la salvación. Él no quiere que que ninguno se pierda. Él murió por absolutamente todos. Y a veces permite cosas que nosotros no entendemos, pero que sí están en el conocimiento de Dios. No es que Dios mande ese auto para que atropelle al muchacho y lo mate. No. Quizás fue una circunstancia, una rabia, quizás fue, qué sé yo, una desobediencia o lo que sea. Salió a toda carrera desprevenido. Y el enemigo sí está atento a esas cosas para ponernos las trampas y hacernos caer. Pero lo que al enemigo se le pasa por alto es que todas las cosas que nos suceden a nosotros nos van a ayudar para nuestro bien, hasta lo más malo que parezca. Lo que Dios no quiere es que nosotros perdamos esa herencia eterna. No quiere que perdamos la salvación. ¿Qué vale que ganemos todo si perdemos la salvación? Dice en 1 de Pedro capítulo 1, los versículos 8 al 9, dicen: ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto. ¿Aquí hay alguien que ame a Jesucristo? Gloria a Dios. ¿Lo hemos visto? Yo creo que no. A algunos se les puede haber presentado, no sé, pero la gran mayoría no lo ha visto, pero lo amamos. Y dice: y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? Ojo con esto: la salvación. Esa es la meta de nuestra fe. La meta de nuestra fe no es la camioneta 4x4. La meta de nuestra fe no es la turbo. La meta de nuestra fe no es ninguna casa, no es una mansión, no es un yate, no es una carrera, un esposo, una esposa, una familia. La meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y esa es la que Dios protege con todo. Por eso incluso a los que son sus hijos, que se han revelado aún arrastrados en último momento, o por una enfermedad, o acabados por un vicio, que desperdiciaron toda su vida, desperdiciaron su juventud, destruyeron su matrimonio, destruyeron personas. Pero a los que son sus hijos, la presencia del Espíritu Santo, cuando le recibieron, que dijo el Señor que una vez recibido es para siempre, que nunca los iba a abandonar, así sea en el último minuto, vuelto una piltrafa, vuelto una hilacha, mis hermanos, de ahí lo va a levantar y lo va a recoger y lo va a salvar. Le va a dar la oportunidad de reconocer nuevamente al Señor, de arrepentirse. Por eso es que la salvación es casi imposible perderla. No por nosotros, mis hermanos, porque si fuera por nosotros, ya la habíamos perdido desde que empezamos la carrera. Pero es por ese poder y esa gracia de Dios y esa protección de Dios que hasta el último momento de nuestra vida, hasta el último segundo, está insistiendo por nosotros. Hay algunos
que mueren instantáneamente y no tienen la oportunidad, es cierto. Y hay otros que teniendo la oportunidad en el último momento deciden renegar más. Una enfermedad carcomiéndoselos por dentro y ni así reconocen a Dios. No sabiendo que es la oportunidad, la última oportunidad que Dios les está dando para que reciban la herencia eterna, la que no se pierde, la que no se acaba, la que no se daña. Así hayan perdido todo acá. Porque así como la palabra dice, ¿de qué vale ganarnos el mundo si perdemos nuestra alma? Podíamos voltearla y decir, podemos perderlo absolutamente todo en este mundo si nuestra alma se salva, si nos ganamos la herencia eterna. En Lucas capítulo 22, los versículos 31 y 32 dice la palabra: dijo también el Señor, Simón, Simón. Esta palabra es referente a cuando el Señor le dice a Pedro que lo va a negar. Y Pedro le dice que nunca lo va a hacer. Y el Señor le dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti, ¿para qué? ¿Para qué, iglesia? Para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Gloria a Dios. Pedro estaba seguro de sí mismo. Dios se lo advirtió, el Señor se lo advirtió. Y mucho más prontico que tarde tuvo que reconocer lo equivocado que estaba. Pero mira lo que le dice el Señor: he orado por ti para que tu fe no falte. Sí, Pedro negó al Señor. Pero ¿saben por qué podemos tener la seguridad de que esa oración del Señor por Pedro fue escuchada? Porque no le faltó la fe a Pedro para arrepentirse y volver a la casa del Señor. Volver a casa. No le faltó la fe. Y Jesús está orando ahora mismo por cada uno de nosotros, para que nuestra fe no falte y para que podamos perseverar hasta el fin. Y yo sé que el día de hoy, a todos los que estamos en este lugar, Dios nos está dando una nueva oportunidad para volver a casa o para no irnos de la casa del Padre. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Es una bendición recibir tu palabra, estar en este lugar, Dios Todopoderoso. Gracias por quienes acudieron a esta cita contigo hoy en este lugar. Tú has estado aquí en medio de nosotros, Señor. Por eso quiero que todos repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que de allí nunca sea borrado, para gloria y honra de tu nombre y bendición mía. Amén y amén. Dios les bendiga más.